El breve repique de la campana resonó sobre el valle, y la bandera negra se agitó al viento junto a las puertas del condado, como si fuera un simple trapo, pero todos comprendieron de inmediato. Había comenzado un juego ajeno, en el que a los pobres normalmente se les reserva el papel de testigos silenciosos. «Hola, amigos. Me alegro de que estén conmigo. Díganme desde dónde están viendo este video. Escríbanlo en los comentarios. Me interesa mucho saberlo. Les deseo una agradable escucha». Primera parte. La lavandera Ágata llevaba un fardo de ropa al río y no dejaba de mirarse las manos. Eran fuertes, nudosas, con cicatrices blancas causadas por la lejía. Estaba acostumbrada a considerar esas cicatrices como el mapa de su vida. La marca en el pulgar izquierdo apareció el día en que su madre se cayó junto al hogar y dijo que le dolía el corazón como un gancho. La cicatriz en la muñeca derecha le quedó después de salvar el vestido de otra niña de la hoguera en el baño. Ese mismo año, el hijo del conde Tibo pasó por primera vez montado en una yegua gris, sin mirar a la gente que estaba al borde del camino. Ágata tenía los mismos ojos gris claro que el conde Remigio, y muchos en el pueblo decían que esos ojos eran parientes del orgullo y el cansancio, y no de la sangre. Nadie lo decía en voz alta, pero la anciana herbolaria, al encontrarse con ella, se santiguaba y susurraba que así era como a la naturaleza le gustaba dejar sus marcas. Por las mañanas, Ágata lavaba la ropa en la lavandería del castillo y por la tarde regresaba a la humilde cabaña al borde del bosque, donde vivían su madre y su hermano menor, Jean. Jean, delgado y ágil, trabajaba como mozo de cuadra, y en el pueblo se rumoreaba que no solo era hábil con las correas y las hebillas. No le querían por su risa y porque conocía atajos. Respondía a los rumores con silencio, y le decía a su madre que todo se arreglaría si mantenía la cabeza gacha y los pies rápidos. El mercado rural bullía durante los días de feria. Un comerciante de sal llamado Lothar venía 2 veces al año. Traía sal gris en sacos. La medía con una simple jarra de hojalata y siempre la ponía a rebosar. Pagaba por adelantado el alojamiento, pintaba las llantas de los carros con resina y evitaba hablar de negocios. La gente solo sabía que tenía una amplia red de conocidos y un papel con el sello real en un cofre de roble. Nadie había visto ese papel, pero el rumor se mantenía firme, como un hilo de tejer. El día en que izaron la bandera negra en las puertas del condado, Ágata ya se dirigía al castillo con las cestas. El patio estaba lleno de gente. Los escuderos discutían sobre la silla de montar. El cocinero sacaba una olla de sopa. El nieto del tejedor perseguía a las gallinas. El mayordomo Hugo, alto, delgado y con una barba uniforme, llamó a Ágata con un gesto y le ordenó que recogiera la ropa de la habitación de la condesa Elina. Dijo que era urgente, porque la condesa iba a rezar en la capilla y exigía ropa limpia. Su voz sonaba como si estuviera midiendo granos
en lugar de palabras. En el dormitorio de la condesa, Ágata vio sobre la cama unas sábanas dobladas y un abrigo de piel suave. Sobre la alfombra yacía un chal, fino y caro. Ágata, con su ojo experto, vio una mancha reciente de vino en el borde, parecida al mapa de un arroyo, y en el dobladillo pequeños puntos marrones, como de agua ácida, con la que se limpia la plata. Lo anotó mentalmente, como se anota algo sin importancia, pero extraño. Cuando levantó la sábana superior, de entre los pliegues cayó un paquete estrecho, atado con una cinta negra. Dentro había una pequeña tela de lana gruesa, un trozo cosido con 3 tiras, como una bandera miserable. El color era negro intenso, denso, como si se hubiera agriado. Junto a él había un trozo de pergamino con una marca de tinta, parecida a la huella de un pájaro. Era una nimiedad cotidiana. Un paquete ajeno en una cesta con ropa sucia. Pero en ese momento Ágata sintió cómo el frío le subía por los hombros. Pensó que alguien quería ocultar pruebas. No gritó. Metió el paquete en el fondo, debajo de la capa, y llevó las cestas al río. A mitad de camino, se desvió hacia el bosque, donde el sendero era intransitable y rara vez pasaba alguien. Desató la cinta. La costura en la esquina de la bandera era tosca y sobresalía con puntadas escasas, como si la hubiera cosido una mano acostumbrada a los sacos, pero no a la tela fina. En el pergamino aparecieron letras, pero no eran palabras, sino números. Ágata sabía contar, pero apenas sabía leer. Vio series repetidas de signos, como en los registros de grano. 30, luego 50, luego otra serie. Y junto a ellas había una marca parecida a la mitad de un disco solar. Todo estaba escrito con la misma tinta negra que dejaba una huella seca en los dedos. Ágata escondió el paquete en una bolsa para cenizas. A partir de ese momento, el mundo se volvió más silencioso. Notó cómo el mayordomo Hugo puso la mano en la empuñadura de la daga cuando pasaron 2 campesinos. Notó cómo la condesa Elina le entregó la llave a la criada, con los ojos enrojecidos, pero con el rostro impasible. Notó cómo el hijo del conde Thibaut se detuvo en la puerta de la lavandería y dijo que las sábanas blancas eran una delicia. Lo dijo sin sonreír, pero acentuó las palabras como con un cuchillo. Por la noche, en la cabaña, su madre le preguntó ¿por qué había llegado tarde? Ágata respondió que tenía mucha ropa para lavar. Su madre empezó a remover la sopa, pero pronto se sentó en un taburete, se apoyó en la mesa y empezó a respirar con dificultad. Ágata echó un leño al fuego y pensó que tenía que ir a ver a la herbolaria. Jean entró corriendo, oliendo a caballo, y dijo que había una bandera negra en la puerta, que en la ciudad se rumoreaba sobre los impagos y los nuevos impuestos para la guerra, que el mayordomo había ordenado que se revisaran los carros y las medidas, como si las máquinas y los números decidieran quién vive y quién muere. También dijo que en el establo
había desaparecido el sello de una brida pequeña y que el mozo de cuadra se enfadaba, aunque podía ser que simplemente se hubiera perdido. Por la noche, Ágata sacó el paquete, desplegó la bandera y le puso la mano encima. La tela era áspera, pero la pintura no se destiñó ni siquiera en agua. Eso significaba que la habían teñido con hollín caro o bilis de roble. Eso no se podía comprar en el pueblo. Pensó en la bandera negra de la puerta, en las manchas oscuras del borde de la jarra, en el pergamino con los números, junto a los cuales se vislumbraba el símbolo del semicírculo. El semicírculo le recordó el sello de los sacos de sal del comerciante Lothar, un amplio sello semicircular que estampaba en el papel cuando se pagaba el dinero y la mercancía pasaba el puente. La mañana comenzó con un grito. El mayordomo Hugo ordenó reunir a la gente en el patio. Dijo que el conde había perdido un cofrecito de malaquita con varios sellos pequeños y que había que registrar las casas de los trabajadores del castillo. Dijo que si alguien la había robado, el conde sería clemente si se devolvía antes de la puesta del sol. Añadió que esa clemencia debía entenderse correctamente. Lo dijo con la misma serenidad con la que lee la lista de provisiones, pero a muchos les sudaban las manos. El registro llegó hasta la cabaña de Ágata. Encontraron una bolsa para cenizas y, dentro de ella, una cinta negra. No encontraron la bandera porque no estaba en la bolsa. Ágata había descosido la estera de paja durante la noche y había escondido la tela dentro. El mayordomo levantó la cinta con 2 dedos y dijo que se parecía a la que se usa para atar las señales de rebelión. La madre de Ágata palideció y Jean apretó los dientes. El mayordomo ordenó que llevaran a Jean al patio. Habló mucho sobre los castigos por el impago de los tributos y sobre la ayuda a la corona. Su voz se mantuvo tranquila. Ágata no discutió. Cogió una cesta vacía y se dirigió al mercado. El comerciante Lothar estaba extendiendo una lona. Vio a Ágata y le dijo que tenía hollín en la mejilla. Le tendió un trapo. Y luego le dijo en voz baja que la bandera negra se izaba en la puerta cuando se confiscaba el grano en exceso en el condado o cuando se quemaba una casa. Dijo que había visto esas banderas en otros lugares y que rara vez caían por sí solas. Ágata le preguntó si a veces era conveniente desatar los nudos ajenos. Lothar respondió que a veces era beneficioso. Ella dijo que había encontrado en la ropa un paquete con una cinta negra, dentro del cual había un trozo de tela oscura y un pergamino con series de números y un símbolo similar a su sello. Lothar se quedó paralizado. Dijo que el semicírculo no era su sello, sino el símbolo de un antiguo contrato para el transporte de sal por el río. El semicírculo significa en camino y se coloca en el registro cuando la carga aún no se ha enviado al transbordo. Dijo que era el símbolo del gremio de transportistas y que, si había llegado a manos de la condesa, significaba que alguien estaba pasando por su habitación documentos que no debían estar allí. Ágata le pidió a Lothar que buscara una excusa para entrar en el castillo.
Él dijo que tenía una vieja cuenta pendiente por la sal que consumía el castillo. Afirmó que podía pedirle al mayordomo que confirmara la nota de deuda. Dijo que eso le daría derecho a estar presente cuando se anotaran las deudas en el libro. Dijo que, si se abría el libro, el escudo del gremio mostraría su sello y se podrían comparar las cifras del pergamino. Por la noche, Jean fue retenido en la caseta del guardián. Los sirvientes le llevaban agua y los niños observaban desde lejos. El mayordomo se dispuso a celebrar el juicio por la mañana. Este juicio en el condado siempre tenía el mismo aspecto. Una mesa larga, con arañazos de cuchillos y migas de pan. El conde en un sillón alto, junto a él la condesa con las llaves en el cinturón, más abajo el mayordomo con pergaminos ligeros, el sacerdote con el libro de oraciones, dos caballeros de salón, cuyos ojos rara vez se alzaban hacia los rostros de los campesinos. El secretario tomaba notas, y estas notas luego se encuadernaban y se guardaban en un baúl. Allí permanecían hasta que comenzaba una nueva desgracia. Ágata pasó la noche junto al fuego. Su madre guardaba silencio. En medio de la quietud, finalmente dijo que Ágata tenía los ojos del conde. Añadió que muchos años atrás el conde Remigio había llegado tarde a la cocina, cuando en el castillo se celebraba una exitosa cacería. Dijo que entonces era joven y estaba borracho, y que luego trajo a la casa un saco de harina. Dijo que desde entonces nunca más la había mirado a los ojos. Ágata escuchaba, y no se sorprendía, porque lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero esa noche las palabras cayeron como piedras, no como una queja, sino como el registro de un hecho. Por la mañana, el comerciante Lothar llegó a la puerta con un cofre y 4 porteadores. Le dijo al portero que iba al tribunal a confirmar una antigua deuda. Mostró un pergamino con el sello de tinta de la Cancillería del castillo, en el que realmente había un semicírculo y, junto a él, una marca borrada con los dedos. El portero llamó al mayordomo. Este sonrió con ironía, pero lo dejó pasar. Lothar entró en la sala y se quedó en la sombra, desde donde se veía la mesa. El juicio comenzó con palabras secas. El mayordomo Hugo dijo que Jean era sospechoso de robar el sello y el símbolo de la rebelión, que en su casa habían encontrado la cinta con la que se ataban esos símbolos, que a menudo desaparecía por las noches y que conocía los senderos. Dijo que por ello se le impondrían 6 azotes y una marca, y si se confirmaba su participación en el levantamiento de la bandera negra, además una multa en grano. Jean estaba pálido, pero mantenía la espalda recta. Dijo que no había cogido ni el sello ni la bandera. Añadió que la noche en que desapareció el sello, estuvo trabajando con el montón de leña junto al establo, porque el agua se había enturbiado. El mayordomo dijo que eso sonaba conveniente. Ágata levantó la mano y pidió la palabra, como si pidiera agua. Se lo permitieron. Se acercó a la mesa y le pidió a la condesa el manto que había recogido ayer en la lavandería. La condesa asintió a la criada.
Agatha extendió con cuidado el abrigo sobre la mesa, pasó el dedo por el dobladillo y dijo que allí había manchas recientes de agua con ácido para limpiar la plata, con la que se limpian los cubiertos y, de vez en cuando, los sellos. Dijo que esas manchas aparecían si se tocaban los bordes de los sellos y las marcas de hojalata. Mostró una delgada línea de manchas de vino en la sábana y añadió que alguien había caminado con una copa y había tirado de la tela, y luego se había derramado el vino y alguien había intentado limpiar la mancha con agua. Pidió al secretario que trajera una palangana de madera y un trapo limpio. Sumergió una esquina del manto en el agua y ésta se oscureció ligeramente, pero no se tiñó, ya que la pintura era resistente. Dijo que se había teñido con un compuesto caro, solo accesible para los tintoreros del castillo, y que ese tipo de tinte no se encontraba en el pueblo. Dijo que quien ocultaba el paquete con cinta negra tenía acceso al castillo. De lo contrario, ¿dónde habría conseguido una tela que no se destiñera en el río? El mayordomo dijo que la lavandera hablaba demasiado. El sacerdote dijo que la verdad no depende del estatus. La condesa preguntó de dónde tenía la lavandera las marcas en las manos, que parecían cortes de tambores de púas. Agatha respondió que eran marcas del trabajo y aconsejó fijarse en su ubicación. Aparecen en quienes giran rodillos pesados no por su trabajo, sino por costumbre. Añadió que las mismas marcas se pueden ver en la mano izquierda del tintorero del castillo, Roland. La criada trajo la capa de la condesa y la luz cayó sobre el dobladillo. Lothar carraspeó desde la sombra y pidió permiso para presentar la cuenta. Dijo que hacía varios meses que el castillo había dejado de pagar la sal, lo cual estaba anotado en el libro de deudas que se encontraba sobre esa misma mesa. Contó que, según el acuerdo del gremio de transportistas, en el albarán se ponía una marca de medio sol cuando la mercancía aún estaba en camino y un sol completo cuando llegaba. Dijo que en su documento figuraba un semicírculo, aunque la sal llevaba mucho tiempo en el castillo y se había distribuido por la cocina, la lavandería y las caballerizas. Dijo que eso significaba que alguien había mantenido deliberadamente la deuda en estado en tránsito para aumentar las tasas y desviar parte del dinero. Pidió al mayordomo que abriera el libro de deudas. El mayordomo respondió que el comerciante no tenía derecho a exigir tales cosas. El sacerdote dijo que toda deuda con las personas era una deuda con Dios, y que el libro debía abrirse para que quedara constancia. El conde asintió y el secretario trajo un grueso libro. Las hojas olían a polvo y grasa de los dedos. Lothar pasó el dedo por una serie de signos. En la columna sal figuraba 30, luego 50, al lado, un semicírculo y una firma que parecía una cuerda tensada. Agatha sacó de la bolsa el pergamino que había encontrado en la ropa. Lo acercó al libro. Los signos coincidían, como una llave en una cerradura. El conde Remigio miró las filas de números y la bandera negra que se veía a través de la ventana. Parecía cansado. Dijo que quería saber quién había puesto las firmas.
El mayordomo dijo que las anotaciones las había hecho el secretario, pero que él había puesto las firmas por derecho de su cargo. El secretario palideció y dijo que solo había puesto las fechas y las cantidades. Dijo que el mayordomo le traía las hojas ya con medio sol. Añadió que, antes de cada anotación, el mayordomo entraba en la habitación de la condesa, con el pretexto de comprobar las telas y cómo se secaban, y salía de su habitación hacia las mesas. Dijo que él mismo tenía miedo de hablar porque tenía hijos. Jean levantó la cabeza y dijo que el sello de la caballeriza no había desaparecido de su casa, sino de la entrada del baño, donde lo colgaban de un clavo cuando cambiaban las correas. Dijo que había encontrado en el suelo una franja de pintura negra, similar a la que se utilizaba para pintar los estandartes. Dijo que esa noche había visto una sombra junto a la puerta de la lavandería que sostenía un paquete en las manos. Dijo que pensó que era un ladrón, pero la sombra se dirigió hacia el local del tintorero. Dijo que quería decirlo, pero le impidieron hacerlo porque nadie escucha a alguien a quien consideran loco y de malas intenciones. El mayordomo Hugo sonrió. Dijo que no se podía confiar en el testimonio del niño. Lothar pidió al conde que prestara atención a otra cosa. Dijo que la bandera negra de la puerta estaba cosida con 3 franjas de lana gruesa de diferente densidad, pero teñidas de la misma manera con un método resistente. Dijo que eso era posible si el tintorero tenía acceso a una gran tina y mantenía la tela en ella durante mucho tiempo, hasta que se saturara por completo. Añadió que en el pueblo no hay cubas de ese tipo, pero que en el castillo sí las hay. Dijo que las marcas en el pergamino con el semisol estaban escondidas en la ropa de la condesa, lo que significa que alguien utilizó su habitación como paso seguro. Dijo que no le importaba quién fuera. Lo que le importaba era el deber. Pero la verdad es importante para todos. La condesa Elina juntó las manos en silencio. Dijo que siempre llevaba la llave de su habitación en el cinturón, pero que anoche el mayordomo se la pidió por un momento con el pretexto de revisar el cofre con las cintas de repuesto para los sellos. Dijo que había devuelto la llave a su lugar habitual, sin revisar el cofre. Dijo que al amanecer había notado pequeñas manchas en la losa de mármol, parecidas a agua plateada. Dijo que se había quedado callada porque temía un escándalo, y ahora se daba cuenta de que precisamente su silencio se había convertido en una cadena para los demás. El mayordomo Hugo miró a todos con mirada impasible. Dijo que hacía lo que era necesario para el condado, recaudaba impuestos para la corona y ahorraba sal cuando se gastaba sin medida. Dijo que la bandera negra en la puerta era un juego infantil que alguien había organizado para confundir a la gente antes de recaudar el nuevo impuesto. Dijo que llevaba años trabajando y que no le importaba lo que pensaran las lavanderas y los comerciantes. Dijo que estaba dispuesto a confirmar los registros con cualquier sello. Levantó la mano, pero en ese momento se abrió la puerta y entró un mensajero con un montón de pergaminos. Dijo que se había reunido gente en la puerta y que el abad de la abadía pedía que lo dejaran entrar en la sala. Añadió que el abad tenía en sus manos una carta de la capital con un gran sello.
El abad entró sin prisa. Dijo que reconocía el derecho del conde a cobrar impuestos, pero que veía quejas sistemáticas por el doble de obligaciones y deudas ocultas. Dijo que la Cancillería Real había enviado a un inspector que llegaría en 2 semanas y que, mientras tanto, el abad tenía derecho a exigir un inventario provisional de los bienes y las deudas para compararlos. Dijo que dictaría el orden. Se abriría el libro de deudas, se recontarían las cartas y se comprobarían los sellos. Dijo que, mientras tanto, se aplazarían los castigos. Dijo también que la abadía tenía un maestro que sabía comparar la composición de la tinta. El mayordomo palideció por primera vez. Dijo que no iba a permitir que los monjes le enseñaran su oficio. Lotario puso su cofre sobre la mesa. Dijo que allí yacía una nota de deuda del condado, que él había comprado a otro comerciante 3 años atrás. Dijo que en ese documento figuraba la firma del conde y una pequeña anotación que indicaba un préstamo personal concedido en el pasado a una mujer de la cocina del castillo. Dijo que ese préstamo se había pagado el día del cumpleaños de la niña de ojos grises. Lo dijo con calma. Se hizo el silencio en la sala. El conde cerró los ojos y se frotó las sienes. Dijo que muchos años atrás, cuando era joven, había cometido una falta que no había expiado. Dijo que lo había compensado con tormento y silencio, cuando debería haber dicho la verdad. Dijo que veía ante sí a la lavandera con sus ojos. Dijo que no sabía cómo arreglarlo ahora, pero que sabía que el mayordomo se había aprovechado de su debilidad y había ocultado sus asuntos a su sombra. El secretario pasó varias hojas y dijo que las firmas del mayordomo realmente se repetían con la misma inclinación y la misma longitud de trazo en la letra T. Dijo que la tinta de algunos registros era más oscura, lo que significaba que se habían escrito recientemente, aunque estaban fechados en años anteriores. El maestro de la abadía pasó una gota de agua por la línea y dijo que la composición de la tinta era diferente. Dijo que era una falsificación. Jean, a quien todos consideraban un chiflado, de repente dio un paso adelante y puso sobre la mesa una pequeña tira de cuero con un anillo metálico. Dijo que la había encontrado debajo de un escalón del baño. Dijo que era el soporte del sello de la caballeriza. Dijo que, si se movía la tercera piedra de la esquina inferior, había una rendija donde se podían esconder fácilmente objetos pequeños. Dijo que esa rendija se utilizaba desde hacía mucho tiempo porque la piedra estaba pulida. Añadió que la gente solía subestimar a quienes conocían las rendijas. Alguien resopló en la sala, pero nadie se rió. El conde dijo que el juicio continuaría después de la inspección. Dijo que Jeanne sería puesta en libertad hasta nuevo aviso y que el mayordomo sería privado de las llaves y obligado a permanecer bajo custodia. Dijo que la lavandera Agatha y el comerciante Lothar podían comparecer como testigos. Dijo que la bandera negra de la puerta solo se retiraría después de que la gente recibiera una explicación. Hablaba en voz baja, sin palabras altisonantes,
Sus hombros estaban pesados. Cuando la sala se vació, Ágata salió al patio. El aire era limpio, sin polvo salino. Jean caminaba a su lado y le temblaban los dedos. La madre estaba sentada a la sombra y miraba en silencio a los niños. Lothar se apoyó en una columna y saludó a Ágata con la cabeza. Dijo que al dinero le gusta el orden, pero que a veces el orden solo aparece después de que alguien rompe las viejas tablas. Dijo que no se consideraba un benefactor, sino que simplemente sabía cómo funcionaba la cadena de la deuda y, a veces, tiraba de ella en el momento adecuado. Por la noche, en la plaza del mercado, alguien desplegó cuidadosamente un papel. En él había una pesada cuchara de plata, con un símbolo de medio sol grabado, y una pequeña nota escrita en un trozo de papel. Muchas manos habían sostenido esa cuchara, pero solo una la había lavado con agua corrosiva. Era un regalo extraño y un desafío silencioso. Fin de la primera parte. Segunda parte. Al día siguiente comenzó un trabajo silencioso. El maestro de la abadía sacaba hoja tras hoja del libro de deudas. Colocaba junto a él un frasco con agua. A veces raspaba las migas de tinta. Murmuraba para sí mismo y anotaba palabras sencillas. Viejo, nuevo, coincidió, no coincidió. Lothar sacaba sus notas del cofre y comprobaba las fechas. El secretario traía listas de sacos de sal, lienzo, hierro y velas. Se frotaba el puente de la nariz porque le dolían los ojos. Ágata se quedaba de pie junto a la ventana y apretaba las manos cuando se le confundían los pensamientos. Dos hombres del conde custodiaban al mayordomo. Este se sentaba erguido, como siempre. No reconocía nada, solo repetía que defendía la finca. Por la noche, un grupo de campesinos se acercó a la puerta. No gritaban. Mostraron las horquillas rotas y las palmas agrietadas. Un anciano le dijo al abad que este año habían entregado más grano que el año pasado, pero que el pan había salido peor porque habían mezclado la harina con la cáscara. Dijo que sabía cómo olía la harina honesta y que esa tenía un sabor amargo. Dijo que habían levantado la bandera negra no por la guerra, sino para que los escucharan. Dijo que estaban cansados de temer por sus hijos, porque no sabían con qué alimentarlos en invierno. El abad escuchó, asintió y tomó nota. Dijo que recopilaría las listas y las compararía con el libro del mayordomo. Dijo que el anciano trajera un saco de harina y mostrara cómo se espolvoreaba. Al día siguiente, el anciano llegó con el saco. La harina era gris y tenía gránulos duros que crujían al morderlos. El maestro de la abadía dijo que eran trozos y desperdicios, que así estiraban la harina para aumentar su peso. Dijo que la harina hecha así era pesada para el estómago. Dijo que eso lo hacían los que querían cumplir con las cifras y no pensaban en las personas. Mientras tanto, Ágata trajo de la lavandería un tambor de madera roto que hacía tiempo que había que arreglar. Dijo que en el martillo quedaban restos de pintura oscura, igual que en la bandera negra. Dijo que el tambor rara vez se sacaba al salón,
pero que el mayordomo había venido la semana pasada a ver cómo iba el lavado y había cogido los clavijas. Dijo que tenía cicatrices nuevas en los dedos, como si se hubiera quemado recientemente con cal. Puso el tambor sobre la mesa y mostró la línea de pintura. El maestro de la abadía aplicó un trozo de bandera tejida a la mancha. El hilo atrapó un par de migajas y el color coincidió. El conde ordenó que llamaran al tintorero Roland. Este llegó, se inclinó profundamente y habló rápidamente. Dijo que había teñido la tela por orden del mayordomo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, y que se trataba de una tela de prueba para estandartes, cuya resistencia debía comprobarse. Dijo que le pagaban en mano, sin pasar por el libro de cuentas. Dijo que pensaba que se trataba de un entrenamiento militar, porque el mayordomo había hablado de una posible inspección desde la capital y de la necesidad de mostrar orden. Dijo que le daba al mayordomo cinta negra para atar los paquetes y que la cinta se guardaba en el cofre de la condesa, porque allí estaba seco y limpio. Dijo que cumplía las órdenes sin rechistar, porque temía perder su trabajo. Lothar pidió permiso para hacerle una pregunta a Roland. Le preguntó por qué el borde de la bandera no estaba cosido por un tintorero, sino por otra persona. Roland dijo que no sabía coser, que lo había cosido una criada cuyo nombre desconocía. Dijo que el mayordomo le había traído las tiras ya cosidas y se las había llevado por la mañana. Mientras en la sala se producía un enfrentamiento, en el patio se hizo más ruido. La gente traía sus pequeñas notas. A algunos les habían quitado las gallinas, a otros les habían subido el impuesto por el puente, a otros les habían quitado un día de trabajo en el castillo, aunque esa persona ya lo había trabajado. El superior escuchaba y ponía piedras en dos cuencos. Uno significaba problema privado y el otro problema común. El cuenco del problema común se llenó rápidamente. Jean iba de un lado a otro entre la gente y les decía que no se agolparan ni gritaran, porque entonces los guardias se ponían nerviosos y echaban mano de sus armas. Le creían con una facilidad inesperada. Hablaba con brevedad y al grano. Antes lo consideraban un chico vacío, pero ahora se comportaba como un hombre en el trabajo. Resultó que una persona subestimada era capaz de mantener el orden mejor que un miembro mayor de la milicia, al que le gustaba gritar. Hacia el mediodía ocurrió algo extraño. La criada del castillo, Adeline, entró en la lavandería con una cesta de ropa sucia y le pidió a Agatha que revisara una mancha en una camisa blanca. Agatha vio que la mancha no era de vino ni de agua de enjuague, sino de cera derramada, fina y olorosa. Esa masa se derramaba en la oficina, donde se fundían las velas. Dentro de la camisa, al tacto, encontró una pequeña placa de hierro, un trozo de un anillo de sello con un pequeño diente. Agatha comprendió que era un fragmento del sello de las caballerizas. Alguien llevaba el fragmento consigo en la ropa interior como talismán o como llave de repuesto, y la camisa no era una camisa cualquiera, sino la del secretario. En el cuello había una puntada microscópica con la que el secretario marcaba sus cosas para que no se confundieran. Agatha no dijo nada
y simplemente envolvió la placa en uno de sus trapos, de esos que nadie se lleva. Se dirigió a la sala. El secretario estaba sentado a la mesa escribiendo. En su cuello se veía realmente la marca de un hilo, donde normalmente estaba el cuello de la camisa. Agatha puso el disco en el borde de la mesa y dijo que lo había encontrado junto al jabón. El secretario palideció y dijo que había perdido el pequeño sello hacía una semana, pero que no se había atrevido a decirlo. Dijo que le daba vergüenza. Dijo que en ese momento había un camarero en la habitación y que alguien había dejado migas de pan con mantequilla sobre la mesa, algo que no se hace en la oficina. Dijo que había visto al camarero limpiarse las manos con un trapo que olía fuertemente a agua de Javel. Dijo que pensaba que era una casualidad, pero que ahora se daba cuenta de que era una cadena. El superior dijo que era suficiente. Anunció que el mayordomo quedaba destituido y que, hasta la llegada del inspector real, sus bienes serían presentados. Dijo que Jean quedaba libre de sospecha. Dijo que, según la nota de deuda de Lothar, la deuda se reconocería y se comenzaría a pagar con grano, tan pronto como se levantara la prohibición. Dijo que la bandera negra colgada en la puerta era legal como señal de desgracia, pero que se retiraría cuando se redactara el acta. Dijo que la gente podía marcharse. Entonces se levantó el mayordomo Hugo. Dijo que no permitiría que pisotearan su honor. Dijo que si no creían en sus palabras, que creyeran en la fuerza. Dijo que tenía su propia guardia. Silbó. Desde el patio entraron en la sala 4 mercenarios a los que Hugo mantenía con su dinero personal. Llevaban chaquetas de cuero y lanzas cortas. Se miraron entre sí y se detuvieron en la puerta. Agatha notó que uno de ellos miró de reojo a Lothar. Quizás conocían al comerciante. Quizás conocían su puesto. Fue un momento en el que el drama familiar se mezcló con la amenaza. La vida cotidiana se convirtió en un thriller, porque un solo gesto en falso podía provocar un derramamiento de sangre. En ese momento, volvió a ser útil aquel a quien consideraban insignificante. Jean, que estaba de pie junto a la puerta, se abalanzó sobre el montón de leña que había al borde de la sala. Sacó la cuña de madera que sujetaba la tapa y la volcó. Del cofre brotó agua, pesada y helada. Cubrió las piernas de los mercenarios y el suelo se volvió resbaladizo. La gente retrocedió. Lothar cogió su cofre y se retiró hacia la pared. El abad levantó la mano. El conde golpeó el suelo con su bastón. Los mercenarios se miraron entre sí con perplejidad. Uno resbaló y cayó, golpeándose el codo. Los demás se quedaron indecisos. En ese momento, los guardias del conde dieron un paso adelante y empujaron a los hombres del mayordomo contra la pared. No hubo gritos. Había mucha agua, correas de cuero mojadas y frío en los pies. El mayordomo comprendió que había perdido la oportunidad. Intentó salir. Lothar lo detuvo. El comerciante dijo que tenía otro documento. Una antigua escritura de compraventa de una casa en la ciudad baja,
a nombre de Hugo. Dijo que la casa se había comprado con dinero retirado de la cuenta del castillo con el pretexto de reparar un puente. Dijo que esto se podía ver por las mismas cifras y letras en dos libros diferentes, porque el mayordomo escribía sus letras de forma reconocible. En la letra R siempre tenía una cola más larga que los demás. Dijo que cualquiera con buena vista podía verlo. Hugo miró a Lothar con odio. Dijo que el comerciante era un ladrón peor que él, porque robaba legalmente. Dijo que todos ellos eran una manada, solo que algunos llevaban camisas limpias. Dijo que recordaría ese día. Se lo llevaron bajo custodia. Por la noche, por orden del conde, se colgó un cartel en la puerta. Hasta la llegada del administrador, el encargado temporal sería el abad, y el libro de deudas estaría abierto todos los días después del servicio matutino. El cartel estaba escrito en letras grandes y sencillas. La gente se acercaba a leerlo. No sonreían, pero sus hombros se relajaron. Mientras tanto, Ágata estaba sentada junto al río lavando ropa. No pensaba en el mayordomo. Pensaba en lo que el conde había dicho sobre la juventud y la palabra dada. Pensaba que la verdad no cambia el pasado, pero cambia la respiración. Por la noche, su madre se durmió sin agonizar. Jean sonreía como sonríen las personas cuando dejan de considerarlas vacías. Al tercer día, la condesa entró en el salón. Traía un cofre con cintas. Dijo que quería que lo abrieran en presencia de testigos. El cofre era pesado, con esquinas de hierro. Dentro había cintas, agujas, bobinas de hilo y un pequeño fajo de pergaminos diminutos. En ellos estaban anotadas las sumas que la condesa daba en secreto a los sirvientes cuando veía que tenían problemas. Dijo que era culpa suya, que ayudaba en silencio para no agitar la casa, pero que con ello solo ocultaba el hambre general. Dijo que el día en que desapareció el sello, el mayordomo le quitó las cintas y las notas. Dijo que las devolvió cuando oyó los pasos de los inspectores. Dijo que estaba dispuesta a hablar abiertamente. Fue sencillo y tranquilo. Lothar escuchaba y sonreía levemente con el rabillo de los labios. Le dijo a Ágata que, a veces, el benefactor inesperado no es el que tira un saco de monedas, sino el que pone orden y dice, vamos a contar. Dijo que a menudo lo odiaban por esa sencillez, pero que sin ella no había aire. El inspector de la capital llegó una semana después. Escuchó, levantó las hojas, anotó que el mayordomo había falsificado los registros, que se reconocía la deuda con Lothar, y que se saldaría con sal y grano hasta la nueva cosecha, que se devolverían a los campesinos las 2 decenas de grano que se les había excedido, que se confiscaría la casa de la ciudad baja en beneficio del condado, y que se abriría allí un taller. Anotó que el tintorero Roland recibiría un castigo de trabajo y controles, pero que permanecería en su puesto porque sabía teñir, y ahora lo haría según las listas. Escribió que el secretario se quedaría porque había dicho la verdad. El conde Remigio salió ante el pueblo y dijo que no había eludido su responsabilidad, pero que tampoco había visto cómo desaparecía el grano de su cofre. Dijo que ahora lo veía y que su silencio había sido una cómoda tapadera. Dijo que ordenaba liberar de parte del trabajo a la lavandería,
porque allí la gente se agotaba antes que los demás. Dijo que quería recordar ese día y esa bandera. Dijo que no levantaba la espada, sino los ojos. No sonó grandilocuente, sino sencillo. Luego se acercó a Ágata. Dijo que sabía quién era ella. Dijo que la oferta de reconocer su culpa no era un regalo. Dijo que podía ofrecerle una habitación en el castillo y dinero, pero sabía que eso no borraba los años. Dijo que le daría el campo junto al río, que este año apenas le habían quitado a la viuda por una deuda. Dijo que ahora estaba a nombre de Ágata y otra 10ª parte a nombre de su madre, con derecho a herencia. Dijo que era un trato, no una limosna. Ella había dicho la verdad en el juicio y había mantenido la voz firme. Había salvado no solo a su hermano, sino también las cuentas. Dijo que el condado pagaba por el trabajo. Ágata asintió. Dijo que no viviría en el castillo. Dijo que se quedaría con el campo, porque el campo es pan. Dijo que no dejaría de lavar, porque las telas limpias son más necesarias después de la suciedad. Dijo que no quería que la llamaran hija del conde. Dijo que si alguien le preguntaba por qué tenía los ojos grises, diría que así había sido siempre. Dijo que no quería que su vida se convirtiera en una leyenda ajena. Eso también fue sencillo. Jean consiguió un trabajo como ayudante del portero, porque tenía buen instinto para tratar con la gente. A él, a quien consideraban un cabeza hueca, lo pusieron junto a la puerta, y aprendió rápidamente a distinguir quién venía con un cuchillo y quién con una pregunta. Ayudaba a la gente a entrar y salir. A veces les decía en voz baja que el juicio sería al día siguiente, y que hoy las puertas estaban cerradas. Lo respetaban. Ya no corría sin hacer nada por los atajos, pero, si era necesario, sabía encontrar el camino más corto para aquellos que no podían esperar. El comerciante Lothar se marchó al cabo de 2 semanas. Dijo que volvería en primavera. Dijo que le gustaba el orden en los registros y las firmas claras. Dijo que esta vez no le habían pagado con monedas, sino con confianza, y que eso era un bien escaso. Le dijo a Ágata que si alguna vez necesitaba gente lejana, podía escribirle una nota en un pergamino. Un sol junto a la letra L. Dijo que tenía hilos largos. No sonreía mucho, pero tenía los ojos claros. La bandera negra no se retiró de inmediato. No se retiró porque se ordenara, sino porque apareció un nuevo cartel en la puerta. En él se indicaba con sencillos signos el orden de entrega de la harina, los plazos, los nombres de los responsables y los días para las personas de las granjas lejanas. La gente sabía cuándo y a quién acudir. La bandera se dobló cuidadosamente y se llevó a la caseta. En su interior conservaba el olor a humo y agua. La cosieron cuando había problemas y la dejaron cuando los problemas se hicieron evidentes. Un mes después, había mucha gente junto al río. Las chicas lavaban la ropa y los chicos jugaban con palos en las aguas poco profundas. Ágata estaba sentada en cuclillas y frotaba la lixivia en la tela gruesa. Tenía una nueva cicatriz en el dedo. Se decía a sí misma, con palabras sencillas, que la verdad siempre se compone de pequeñas cosas. Una gota de cera en el cuello de la camisa. Una fina estela de agua corrosiva en el dobladillo.
la marca de un sol a medias junto a los números del libro, una placa de hierro junto al jabón, el olor de la tina de tinte, la piedra pulida junto al baño. Pensaba que a estas cosas no se les suele dar voz, pero a veces hablan más alto que las personas. Su madre se estaba recuperando en esos días. Bordaba puntadas en un lienzo grueso, parecidas a gotas de lluvia. Dijo que pensaba en el pecado y en cómo le había pesado durante tanto tiempo en el corazón. Dijo que ahora era como cenizas quemadas que se habían esparcido por el huerto. Dijo que no sabía si era lo correcto, pero se sentía más aliviada. Una noche tarde, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba el secretario. Dijo que quería darle a Ágata una pequeña cosa: la pluma con la que había escrito su nombre en el libro, en el campo junto al río. Dijo que eso no cambiaba nada, pero que quería que ella tuviera algo más que la tierra y sus manos. Dijo que siempre había tenido miedo de hablar, pero que ahora comprendía que el silencio era participar en el trabajo de otra persona. Dijo que le estaba agradecido por haberle enseñado que se podía hablar sin gritar. Se marchó, y la oscuridad se quedó en silencio. En primavera, regresó Lothar. Cumplió su promesa y trajo no solo sal, sino también un par de sacos de semillas de lino. Dijo que el condado ahora pagaba a tiempo, y que en el libro de deudas todo estaba en orden. Dijo que conservaba la vieja nota sobre un préstamo personal del pasado, y que estaba definitivamente saldada, con un nuevo acuerdo entre el conde y Ágata. Dijo que en el registro solo había una palabra: honestidad. Mientras tanto, Hugo se sentaba en la torre. No se arrepentía. Decía que había hecho lo que había podido. Decía que la gente era desagradecida. Decía que el conde era débil. Pero eso ya no importaba. Su casa en la ciudad baja se había convertido en un taller donde se teñían telas y se aprendía a no mezclar la cinta para imprimir con los trapos de la lavandería. Roland enseñaba a sus alumnos. Decía que el color ama el orden y que es como la sal. El conde a veces entraba en la lavandería. No intentaba hablar mucho. Traía un papel con una nueva nota sobre la obligación del castillo de proporcionar leña seca a la lavandería en invierno. Dejaba el papel y se marchaba. Ágata cogía el papel y lo guardaba en la estantería. Eso le bastaba. La gente del valle siguió hablando durante mucho tiempo de cómo la lavandera había convertido el juicio en una confesión de la nobleza. No hablaban de milagros. Enumeraban los detalles: la cinta negra, el sol a medias, la cuchara con agua destilada, la piedra pulida junto al baño, la cicatriz en el dedo del tintorero, la ampolla del maestro de la abadía, la trampa de agua de Jean. Decían que el final no había surgido de la nada, sino de lo que todos habían visto, pero no habían atado cabos. Decían que la justicia no había llegado con el manto de los héroes, sino con el delantal del trabajo. Ágata seguía lavando. A veces levantaba la vista hacia la puerta, donde colgaba una tabla con marcas quemadas. Sabía que la tabla no era un escudo contra todos los males, pero ahora, en el valle,
se había instaurado la costumbre de contar juntos, y no uno por uno. Era su nuevo orden. Y si alguien preguntaba quién había ayudado más, la gente discutía. Algunos decían que el comerciante con los papeles, porque tenía recursos y llegó a tiempo. Otros decían que Jean, porque en el momento oportuno, convirtió el agua en un arma y guió a la gente sin gritar. Otros decían que la condesa, porque dio la llave en el momento equivocado y la devolvió en el momento adecuado. Pero muchos, especialmente las mujeres junto al río, decían que lo que había vencido era la atención, a las manchas, a las costuras, al olor, a los números junto al semisol. Lo decían con tranquilidad, como se habla de un lienzo limpio. Cuando la siguiente vez el viento tocó las cuerdas del patio y la cinta negra se movió en el gancho, Ágata no se estremeció. Sabía que solo era una cinta. Sabía que la bandera estaba doblada en la caseta del vigilante. Sabía que si el negro volvía a aparecer en su vida, no sería como un trueno repentino, sino como una serie de cosas sencillas que se pueden ver si no se tiene prisa. Así quedó en el condado un breve recuerdo. El de cómo una lavandera de manos hábiles y voz tranquila recogió la amenaza de los detalles cotidianos y la desmontó en esos mismos detalles. Sobre cómo un joven subestimado resultó ser quien detuvo la sangre con agua. Sobre cómo un extraño con poder burocrático intervino y cambió el curso de los acontecimientos con una sola decisión. Sobre cómo un parentesco oculto dejó de ser un secreto y se convirtió en un simple dato, en un registro, que no daba derechos, pero aportaba claridad. Sobre cómo la bandera negra en la puerta no era una maldición, sino una señal honesta de desgracia, y sobre cómo la justicia final surgió de la elección de personas que hacían su trabajo, y no apareció por arte de magia. Que este recuerdo sea como una costura uniforme, sin palabras bonitas, pero resistente, y que las manos permanezcan firmes y los ojos atentos. Que tengan una agradable velada y un corazón tranquilo. Escriban desde donde han escuchado esta historia. Leeré cada comentario.